puesto por nombre el engendramiento de los profetas. Y tal vez usted sabe que yo no soy genetista, yo recibí un par de cursos de genética en la universidad, pero usted recordará algunos cursos de ciencias naturales, no sé cómo se llama aquí esa clase, pero en donde nos hablaron de que nosotros de alguna manera por la herencia de Mendel, nosotros heredábamos de nuestros padres algunas características. Es decir, cuando papá y mamá deciden tenerme a mí, yo comparto la genética de ambos, solo que algunos genes se expresan y otros no se expresan. Los que se expresan se llaman dominantes y los que no se expresan se llaman recesivos. Pero yo recibo una herencia aunque no la pida. Esa es una herencia genética. La genética es algo interno, pero que se manifiesta cuando entra en contacto con el ambiente. A la genética pura se le llama genotipo y a la manifestación cuando entra en contacto con el ambiente se le llama fenotipo. Regularmente lo que vemos nosotros es un fenotipo, no un genotipo, ¿verdad? Entonces, pero todos nosotros, ya sea beneficiarios o víctimas, somos de la genética. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ahora la humanidad acaba de descubrir la forma, hace unos días, no lo he estudiado muy bien, pero acaban de descubrir la forma de que un ser humano tenga 3 padres. Es decir, antes, pues hasta ahí, solo sabíamos que la genética se heredaba de 2 personas, papá y mamá. Ahora acaban de hacer un hallazgo, un descubrimiento en el que lograron que 3 personas puedan heredar su genética sobre una misma. Ok, ¿por qué le hablo todo esto? Porque al final es importante que nosotros sepamos que el único del cual la Biblia dice que no tenía genealogía, es decir, que no tenía de dónde terrenalmente heredar su genética, era Melquisedec. Por eso entendemos que Melquisedec es el Señor Jesucristo, porque dice la Biblia en Hebreos, automáticamente dice Melquisedec es Jesús, ¿verdad? Ya no hay vuelta de hoja para interpretaciones. Él, dice la Biblia, era el rey de Salem, pero cuando ustedes buscan Salem no aparece en la Biblia, en otra parte la tratan de ubicar y no la encuentran. Es decir, tenía un reino, tenía una función ministerial, digámoslo de esta manera, pero no tenía un padre ni una madre aquí de la cual él pudiera heredar genéticamente características. Después de esos, todos los demás, Adán tal vez sería otro, ¿verdad? Que ese fue, pues, tenemos al primer Adán, que ese fue creado, que fue Bará, ¿verdad? Por parte del Señor. Y tenemos el primer hombre fue así. El primer Adán, que es el que nosotros conocemos, que el Señor lo puso en el huerto, ese fue creado o formado de una manera diferente, pero fueron hechos el primero de la nada y el segundo del polvo de la tierra. Pero es importante que nosotros no nos alejemos de esa parte genética, porque nosotros somos el resultado de eso. Tarde o temprano se termina expresando la genética. Ahora bien, cuando hablamos prácticamente de los profetas, tenemos que hablar de su origen. Cuando nosotros hablamos de un engendramiento, estamos refiriéndonos a un engendramiento espiritual. Por ejemplo, usted ha escuchado que en el Antiguo Testamento se habla del levirato, la ley del levirato. Esa ley decía que cuando el esposo moría sin que su esposa quedara embarazada, el hermano inferior, inmediato, de ese hermano que murió, tenía que llegarse a la chica, a la que era esposa de su hermano mayor, y entonces engendrarle un hijo, pero al hijo le tenía que poner por nombre el nombre de su hermano mayor. Y él, una vez quedaba embarazada la muchacha, él se tenía que retirar y olvidarse de ella. Eso se llama levirato, la ley del levirato. Entonces, fíjese que realmente la ley del levirato se puede aplicar al Espíritu Santo, ¿verdad? Formándole
formándole hijos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se fue. Vaya pues, murió, entendemos que resucitó, pero el Espíritu Santo se queda formándole hijos al Señor Jesucristo. Pero también el levirato espiritual se aplica para los ministros. Por eso es que un ministro no puede sentirse dueño de la grey, dueño del rebaño, porque entonces no está haciendo un levirato espiritual, ¿verdad? Él está tomando los hijos como si fueran de él, pero en realidad lo que hace un ministro es vaya pues, dentro de la iglesia formarle hijos al Señor Jesucristo que llevan su nombre. Entonces un ministro lo que debe hacer es hacer que el pueblo se enamore de Dios, no del ministro. El ministro viene a ser como ese hermano que se allega a la mujer y se retira para que los hijos se parezcan y lleven el nombre de su hermano, de su papá, que vendría a ser no el que lo engendró, sino aquel por el que se engendró. No sé si se entiende eso. Ok, entonces basado en esto yo le quiero leer este texto en Ezequiel capítulo 16 versículos 44 y 45. Mire pues, he aquí, todo aquel que cita proverbios repetirá este proverbio acerca de ti, diciendo: de tal madre, tal hija. Eres hija de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era hitita y vuestro padre amorreo. Si usted nota ahí está hablando de un traslado de genes espirituales. ¿Por qué? Porque el aborrecer a alguien es una conducta, no es una cuestión física que se exprese por entrar en contacto con el ambiente y que la genética se manifiesta. No, el aborrecer a alguien viene a ser una actitud. Pero aquí dice que ella es hija de esa mamá que aborrece a su esposo. Déjenme leerlo otra vez. Aborrece a su marido y a sus hijos. Y de una vez le dice: y tus hermanas aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Como que dice, en ella se manifestó la genética y en ti también, porque ahí está diciendo que a él lo aborrecieron. Entonces prácticamente aquí se cumple lo que dice que van a citar los proverbistas: de tal madre, tal hija. Es decir, transmisión genética, ¿sí? Espiritual, no solo biológica. Porque hermano, Mendel lo que dice es que los genes se trasladan de generación en generación, unos se expresan, otros no se expresan, pero el hecho de que no se expresen no quiere decir que no están. Por ejemplo, un gen recesivo, lo voy a poner de esta manera: un gen que no se expresó en la madre, que lo heredó de su padre, se puede expresar en el próximo hijo, en el primer hijo varón que tenga. Y entonces, ¿de dónde viene ese gen? Del padre. ¿Y por qué no se le manifestó a ella? Por la unión de los genes de su mamá y su papá. Tuvo más peso el gen de parte de la mamá que el del papá en ese caso. Entonces, fíjese que hay cosas en nosotros que son distintivos familiares, ¿verdad? Algunos es sus ojos, otros su nariz, otros etcétera, ¿verdad? Entonces, pero también hay enfermedades que se transmiten por genética, y entonces esas son las que uno le huye, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando ya se empezó a manifestar en mí este problema del ácido úrico, mi papá se llevó su mano a la cabeza y me dijo: hijo, ¿qué herencia te dejé? Y yo en ese momento dije: renuncio. Pero créame, por más que he renunciado, hay cosas que se mantienen. Entonces yo sé que debo cuidarme de eso, y hay cosas de las que tú deberías cuidarte, porque tal vez no lo sabes, pero acarreaste algo en la genética que en algún momento se puede manifestar. Por eso es importante que nosotros conozcamos quiénes nos heredaron. Por ejemplo, hay características que se manifiestan hasta la cuarta generación. Tal vez ni un hijo ni un nieto, pero el bisnieto salió de ojos azules. Todos deseaban los ojos azules y hasta el bisnieto salió con ojos azules, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me extrañó en una ocasión que un médico
que estábamos trabajando en obreros juntos, bueno, no juntos, él me dijo en algún momento, mira, ¿no te parece extraño que el hijo de tal hermano, no te parece extraño que el hijo es Canchito, ese güero? Y entonces le digo, pero ¿por qué me parecería extraño? Es que los papás no son así, pero eso es, yo creo que a él se le fue en el sentido que no se recordó, porque él es súper inteligente. Entonces tal vez no se recordó que la genética no necesariamente se expresa en la primera generación. Tal vez su papá era súper alto y usted dice, ay Dios, ¿y dónde quedó la genética? Espérese, de repente su nieto va a ir a la NBA, usted no sabe, no, de veras. O tal vez usted está bien orgulloso, no, es que mi familia solo altos somos, y su bisabuelita era pequeñita. Espérese, yo no cantaría victoria. Aunque en realidad usted sabe que el ser alto, ser bajo, no dice nada de una persona. Al alto lo usan de vara para colgar ropa, de, ¿cómo le llaman? De esos palitos, ¿cómo? De palanca para colgar ropa. Y a los bajitos de escalera. O sea que decía un amigo que nosotros tenemos con mi esposa, que ustedes ya lo conocen, pero no les voy a decir quién es, otros lo han visto en video, no sé, pero él decía un día, bien feliz, decía, es que los mejores perfumes se guardan en los frascos más pequeños. Y tiene razón, ¿verdad? Pero también los peores venenos. Y entonces se quedó así, ¿verdad? También tenemos razón. Entonces, la verdad, usted, esa guapura, la hermosura que usted tiene, pues está bien que se sienta bien con eso, pero eso no es obra y gracia suya, eso es obra y gracia de alguien más. Ok, entonces, fíjese que aquí nos está hablando de genética espiritual. Ahora, tomando en cuenta eso, yo me fui a averiguar, por ejemplo, los padres de los profetas. Usted sabe que el día miércoles hablamos del Espíritu Santo y sobre todo de la impartición de estos dones. Tenemos que ir aprendiendo. Cuando hablamos de los profetas, vamos a hablar de gente que dentro de sus funciones, pero no era la única, era el profetizar. Nosotros no somos profetas, pero somos proféticos. Creemos en los profetas y por lo tanto la unción profética cae sobre nosotros. Entonces, esto nos va a servir para entender que aquel que se mueve o se quiere mover en una atmósfera profética, es decir, quiere profetizar, él tiene que saber que los padres de los profetas solo revelan el engendramiento que dio lugar a ese profeta. Y por lo tanto, ¿qué herencia genética necesito yo para mi vida? ¿Qué necesito heredar? Fíjese pues, Imla era el padre de Micaías, del profeta Micaías. Tenemos, ahí no sé si ve los textos, ahí aparece, se lee, ¿no? Sí, va. Si el Señor nos permite, vamos a ir hablando de cada uno, ¿verdad? De ellos, pero hoy vamos a hablar precisamente del primero. Pero se los voy a poner aquí todos. Está Hananí, ese era padre del profeta Jehú. Tenemos a Safat era el papá del profeta Eliseo. Amitai, ese era el papá del profeta Jonás. Amós era el papá del profeta Isaías. Oded, no Obed, sino Oded, era el padre del profeta Azarías. Asur era el padre del profeta Ananías o Hananías. Y Berequías era el padre del profeta Zacarías. Entonces, este papá fue el responsable de la herencia genética que recibió el profeta. Y de alguna manera, ¿por qué el profeta funcionaba como funcionaba? Tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Se acuerda usted lo que dijo Elías? Señor, ya me quiero morir porque no soy mejor que mis papás. Le pesó la genética. Él sintió el peso de la genética ahí, por eso exclamó eso, ¿verdad?
Entonces, tanto en lo bueno como en lo malo tenemos que conocer la genética. Pero fíjense que del primero que vamos a hablar está aquí, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 7 y 8. A ver, nosotros tenemos esta riqueza porque esta genética, este engendramiento lo necesitamos para fungir en lo profético. No sé si se entiende lo que acabo de decir. ¿Quién no me ha entendido? Para ver si regreso. Usted ha escuchado que dicen, no es el que engendra el padre, sino el que cría. Sí, pero el engendramiento es muy importante. Le he contado que yo tuve una jefa hace varios años que ella me contó que ella se separó de su esposo porque su esposo era alcohólico. Se separó de él y se fue con sus hijos a otro país. Y sus hijos estaban bien pequeñitos. Es más, uno de sus hijos ni se recuerda de su papá, no sabe ni cómo era. Ese hijo, cuando ese hijo empezó a escribir en la escuela, ella vio una cartita que el niño había hecho con la letra del papá, que nunca había conocido el niño. Y entonces mire el impacto, porque ya lo estaba criando otro padre, pero él tenía actitudes del papá que lo engendró. Entonces sí es cierto, es mejor un padre que cría que el que engendra, pero no le quita el hecho que lo engendró. No se lo va a quitar nunca. Aunque mire, fíjese que yo me he dado cuenta, sobre todo en los hijos de Dios, que cuando son engendrados espiritualmente, se llegan a parecer físicamente al que los engendró. No sé si usted lo ha notado, en el caminar, en la forma de orar, en la forma de lo que sea. Es su genética, ya colapsó todo. Entonces, tenemos que comprender que lo profético el Señor nos lo dejó encriptado en los profetas. Lo que nos está diciendo el Señor es: ¿quieren fluir en lo profético? Aprendan de los profetas. ¿Quieren aprender por qué se comportan los profetas de esta manera? Miren quién los engendró. Y ese engendramiento espiritual es el que necesitamos nosotros. Si es bueno, pues si no, tenemos que rechazarlo. Fíjese pues, pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel, está hablando de Acab, si no estoy mal, dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Ok, déjeme explicarle un poquito. Acab iba a ir a pelear, pero él tenía sus propios profetas. Y los profetas todos le decían: ve, Dios te va a dar la victoria, vas a ganar, los vas a vencer. Y hasta uno apareció ahí que sacó uno de sus cuernos, creo que es el mismo, pero el mismo texto. Sacó uno de sus cuernos y se hacía por todo, como que era loco, ¿verdad? Por todo el lugar, y decía: así acornearás a tus enemigos, ¿verdad? Hermano, le estaban profetizando así para caerle bien a él, pero no porque Dios les hubiera hablado. Y dice, le pregunta este otro rey, Josafat le dice: ay Dios, me parece extraño que todos los profetas están hablando bonito. ¿Habrá algún profeta más al que le podamos consultar? Dios le metió la espinita. Y dice acá: sí hay uno, pero ese sí me caía mal, dijo. ¿Por qué ese no profetiza lo bueno para mí? Solo lo malo. Pero eso malo era lo que Dios le quería decir. Y fíjese que Micaía, cuando se presenta delante del rey, es que yo miro a veces que hay bromas metidas en la palabra. Es que no dice ja, pero uno dice: qué tremendo bromista era Micaía. Se lo presentan, y antes de que se le presente, le dicen los profetas de acá, le dicen: solo te encargamos
que no vayas a contradecir nuestra profecía. Y entonces viene Micaías, se presenta delante de Acab y entonces le dice a Acab, ¿qué tienes que decirme? Rey, te va a ir bien, ve a la guerra, vas a tener éxito. Pero es que Acab de tonto no tenía un pelo, hermano. Y le dice, no me engañes, dime la verdad. Ah, va, ¿la verdad quieres? Ahí te va. De este viaje no regresas vivo, le dijo. En este viaje te van a matar. Se fue de espaldas. Y entonces, pero el otro necio dijo, no, no lo creo, y se fue. Y eso pasó, lo mataron, hermano. Entonces, dice que lo aborrecía por eso. Pero lo tremendo es que dice que ese profeta llamado Micaías porque está Micaía aparte. Micaía fue el que contrató a aquel sacerdote levita, ¿se recuerdan? Va. ¿Cómo? Exacto. Este es Micaías con una S al final. No sé si en hebreo es lo mismo, pero aquí tiene S, solo para que lo diferenciemos. Entonces, fíjense que este era hijo de Imla. Y entonces veamos qué significa Imla. Porque entonces Imla, su papá, fue el que lo engendró. Y ahí nos vamos a quedar porque no dice cómo se llamaba su mamá. Si no, tendríamos que darle a ver qué pasa, ¿verdad? Pero aquí, cuando dice el nombre del profeta, como ven acá, es Micaías, hijo de Imla. Entonces descarga sobre Imla todo el engendramiento hacia él. Entonces mire, Imla, ¿qué significa? Significa lleno. Qué bonito, hermano. Dice la Biblia que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Eso es lo que le pasaba a este profeta Micaías. ¿Y cómo no iba a profetizar si estaba lleno por parte del papá? Es decir, el papá estaba lleno y de eso le ministró al hijo. En otras palabras, cuando el papá escuchaba a Micaías, solo deje de imaginarme, le decía, mira, mijito, de esta llenura te voy a dar. Con esta llenura vas a profetizar. Con esta llenura no le vas a temer a tus enemigos, porque a veces te va a tocar profetizar cosas que son feas para la gente, que no les van a gustar. A veces vas a tener que profetizar que la gente deje de hacer lo que está haciendo. Pero si es palabra de Dios, la vas a tener que dar. Por eso, hermanos, los profetas del orden primario tienen que ser a veces gente que tiene un carácter diferente. Porque no crea que los profetas solo cosas bonitas dicen, hermano. Hay cosas que dicen los profetas que son temibles. Fíjese que yo a veces miro que hay gente que oye que hay un profeta y hasta se le llegan a poner así, ¿verdad? Le llegan a puros perritos de la calle, se le llegan a poner la cabeza para que les profeticen. Y yo lo que pienso es, en una de esas sí le van a desatar algo. Pero un subregaño, hermano, no les va a gustar. Imagínense que ahí anda el chico que se consiguió a la chica, ¿saben ni de dónde? La llevó y ahora ya se la robó, dicen aquí, ¿verdad? Se la robó y ahora ya la lleva a la iglesia y la chica todo bien, y de repente anda buscando al profeta para que le confirme que esa era. Y lo que le va a confirmar es su gran error que cometió. Pero a golpe dado no hay quite. El profeta no le va a decir, ahora déjala, no, ahora le va a decir, ahora aguantate, porque se te vino ahorita una cosa bien seria. Entonces, esta palabra Jimla, que es la 3229, viene, bueno, según el BDB Definition, mire, como tengo esta versión del diccionario en inglés, no sé si así se pronuncia. When God will fill up significa a quien Dios llenará. Eso significa el nombre de Imla. Eso quiere decir que esa llenura que tenía Imla venía de Dios. Ok. Además, esa palabra 3229 viene de la 4390, que es Malé. ¿Por qué le digo que viene de esta? Porque una da origen a la otra, se desprende de, y mire lo que significa: estar lleno o completo. Por favor, vaya asociándolo a Imla. ¿Cómo era el papá de Micaías? Era completo, no le faltaba nada. Dice cumplirse el tiempo. Significa saciarse, estar investidos para el servicio, dar plenitud, completar,
verter algo hasta llenar el vaso, llenar la mano de alguien con autoridad. Es decir, no solo necesitamos que nos den autoridad, necesitamos la llenura para funcionar con esa autoridad, porque alguien con mucha autoridad pero vacío lastima, en lugar de sanar, en lugar de ayudar y bendecir y edificar, lo que hace es lastimar. Consagrar o confirmar algo, abastecer, armar, conceder, desbordar, embarazar, y también significa perfecto. Mire qué papá tenía Micaías. Es decir, usted sabe que un papá con estas características, lo menos que quiere es que su hijo se parezca a él. Y de ahí para adelante. Yo imagino que igual es usted, pero yo cuando el Señor me da la oportunidad de ministrar a mis hijos, y así oro por los hijos espirituales también, es que ellos lleguen más lejos de lo que yo logre llegar. Porque lo que yo logre, eso va a ser un reto para mí, pero el reto para ellos empieza a partir de mis logros. Tenemos, hermano, que saber que Imla ministraba de esta manera a Micaías. Le enseñó pues que el ejercicio de su ministerio iba a ser solo funcional si estaba lleno. Y entonces Micaías asimiló esta situación. Ahora quiero pedirle que me acompañe a ver qué características tienen los que están llenos, porque eso nos deja ver de alguna manera cómo se manifiesta el engendramiento de Imla. Es decir, cómo se manifiesta esa llenura. Entonces vea, mire Génesis 21 versículos 18 y 19. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí está hablando de Agar. Usted sabe que cuando Agar la despidió a Abraham de su casa, solo le llenó un odre de agua y creo que su panito le dio y lo mandó para la calle, la mandó para la calle con el hijo. Pero lo tremendo es que ella estaba vacía. Pero ¿qué características tenía cuando estaba vacía? Una, estaba sentada o acostada, porque le dicen levántate. Si hubiera estado levantada, no le dicen levántate. Y otra, tenía sus ojos cerrados, no podía ver, porque dice, Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Es decir, si ella hubiera estado llena y no vacía, ella hubiera estado levantada y con los ojos abiertos. Entonces, dentro de las características de los que están llenos, es que están levantados, no están acomodados. ¿Quieres profetizar? ¿Deseas fluir en lo profético? No te acomodes. No digas, ya profetice el fin de semana, tengo un mes profetizo. Ten cuidado, porque tu pozo se puede cerrar. El Señor está buscando instrumentos para hablarle a su pueblo, y nosotros lo somos. El problema de un instrumento, cuando ese instrumento no quiere ser útil, llega el momento que el Señor ya no lo usa y nos da enseñanzas. Pongamos el ejemplo con los vasos que tienes en tu casa. Digamos que hay un vaso que siempre usas. Yo tengo una taza que siempre uso, que la vivo cambiando porque me regalan una bonita, digo, esta va a ser mi taza. Con el tiempo me regalan otra, esta es mi taza, y así voy, ¿verdad? Avanzando. La de ahora creo que no me van a dejar cambiarla porque me la dieron mis hijos. Entonces, esa taza me gusta, pero a veces, ya sea que lleguen invitados a la casa, que en mi casa todo es de todos, ¿verdad? Esa es nuestra forma. Entonces, aunque esté la taza ahí, si alguien la usa, yo no le voy a decir, quítenle el café a esa taza, esa es mía. No, es
la usan. Entonces, resulta que yo llego a revisar donde deberían estar las tazas, pero la mía está en el lavamanos, en el lavaplatos. Y si me urge usar mi taza, pues lo que digo es, bueno, alguien la usó y no la lavó, entonces voy a usar otra. Pero estoy siempre pensando en mi taza. Llego otro día y la miro siempre donde mismo, hasta moho le está saliendo. Digo, no, hay que se quede, voy a usar otra. De repente me acostumbré a usar otra y hasta se me olvidó la primera. Entonces, permítame usar esa referencia para decirle que el Señor es así. Nos compara con vasos de honra, pero cuando no estamos listos, Él tiene muchos vasos, hermano. ¿O no dice la Biblia que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar? Entonces, ¿quieres que Dios te use? Gloria a Dios, estás en lo correcto y es una buena actitud. No te acomodes, no bajes la guardia. En esto hay que estar atentos. El evangelio no es un evangelio no le voy a quitar lo de domingo, porque si ustedes vinieron hoy no son domingueros, ustedes son de todos los días, ¿verdad? Pero a veces nos acostumbramos a un día de la semana. Claro, si alguien no puede, es lo que toca. A mí me ha pasado también, no sé si a ustedes, que a veces un día a la semana puede uno. ¿Y qué va a hacer ahí uno? Pero si uno puede, hay que disponerse. Lo que hemos hablado de la profecía. Yo crecí en una iglesia grande, en donde imagínese usted que habían 4,000, 5,000 personas y eran 3 profecías. ¿Qué oportunidad tenía uno de profetizar? Y entonces el apóstol le invitaba a decir, hermano, los que tengan el don de profecía, siéntense hasta adelante. Porque si usted tiene el don y se está en medio, ¿cuándo va a ir el hermano que tiene el micrófono con usted? El hermano que tiene el micrófono va a preferir aquí enfrente. Entonces véngase para el frente y prepárese para profetizar. Y entonces a veces le pasaba a uno que le daba el Señor palabra y hasta atrás, ¿verdad? Y uno decía, ay, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Otra cosa, para estar adelante en la iglesia donde yo crecí y el Señor me desarrolló, para estar hasta adelante había que llegar temprano. Eso es parte de lo que uno tiene que entender para fluir. Fíjese que en Ebenezer, Honduras, yo me he dado cuenta, yo nunca he ido a la iglesia, quiero ir, me gusta, ¿verdad? Pero nunca he ido. Ahora que fue un retiro allá de pastores, no fui, hermano. Pero bueno, me hubiera gustado ir. Pero yo veo los videos que ellos se forman en medio. Así es, ¿verdad? ¿Quién lo ha visto? ¿Lo viste tú, verdad? Se forman en medio y ahí van en orden, pasando para profetizar. Yo me imagino que el que tiene el don, aunque no le han dado palabras, se va a meter, hermano. Sabe que el Señor lo va a usar. Sabe. Entonces, el don de profecía no es pan para hoy, hambre para mañana. No es que profetizas hoy y te vuelven a usar en un mes. No. Si tú estás metido en la corriente, no te acomodas, te va a usar en todos los servicios. En todos. Porque así es Dios. Ahora, si estás acomodado, no. Estás ahí, Señor, si quieres, úsame. Si dice el Señor, no, si es un privilegio que yo te use. Así no, si me lo vas a pedir así, no. Si tengo otros vasos. No, tenemos que estar levantados, no acostados, no sentados. A veces uno se sienta o se acuesta porque está cansado, ¿verdad? Quiere decir que estar levantado requiere esfuerzo. Tú estás ahí cómodo donde estás. Yo estoy parado. Yo estoy haciendo un esfuerzo con mis piernas para sostener el resto de mi cuerpo. Espiritualmente eso lo que dice es que hay que hacer un esfuerzo por tener las cosas que vale la pena tener. Si es uno de los mejores dones, como dice la Biblia, hermano, no es fácil. Por eso, ¿qué crees tú que hace más gente? ¿Hablar en lenguas o profetizar? Hablar en lenguas. Hoy hablábamos con Rebeca, él me estaba platicando de algunas cositas y llegamos a la conclusión, hay dones que parece que son más fáciles. Por ejemplo, el don de enseñar. Yo no estoy menospreciando, no, que el Señor me libre. El don de dar, porque son cosas que si tú practicas, el Señor te va a dar eso, te lo va a dar. Pero el don de profecía
Si dice la Biblia, el que enseña en la enseñanza, el que da con generosidad, pero cuando dice el que profetiza con fe, es diferente. Ahí te manda a otro ambiente, como quien dice, aquí tu mentalidad, tu raciocinio, nada tiene que hacer. Es tu fe, creer que lo que estás recibiendo viene de Dios porque no estás acomodado. Amén. Ok, otra cosa. Por cierto, esto representa a cristianos activos, no es la secreta. El pastor es el más afortunado de todo esto, ¿sabes? Porque el pastor no se puede acomodar, no debería. El pastor tiene que predicar varias veces a la semana, tiene que atender a los hermanos, entonces lo mantienen activo. Ahí está medio cabeceando y ahí va para arriba otra vez, ¿verdad? Pero a la oveja le cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque la oveja, si no encuentra rápido su lugar dentro del rebaño, puede llegar hasta aburrirse en una rutina. Otra vez, ahorita alabanza, después oración, ahora viene el cántico nuevo, después las profecías si es que hay, después la ofrenda, después la prédica, oración final y shimenish, todos para casa, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es no solo ser espectadores, sino participar del servicio. Hermano, pero ¿qué hago para participar si yo no tengo el don de profecías? ¿Puedes adorar? Si puedes adorar, tú participas en el servicio, te metes. Eso lo que significa es que, o lo que representa, es que dejas de pensar en los que están a la par tuya y levantas un culto al Señor, un servicio que ese sea para Él. Ok, otra cosa, el hielo tiene los ojos abiertos, es decir, está perceptivo a todo lo espiritual. Fíjate que cuando los que ya profetizan me van a entender esto. A todos el Señor nos habla de una manera diferente. En algunas coincidimos, en otras no. Pero a veces el Señor habla y nosotros empezamos a ordenar las cosas en nuestra mente. ¿Cómo vamos a decir esa palabra? Porque mira, fuera bonito, digamos que Alani va a profetizar y el Señor viene: hija, pasa a decir esto, hijos míos. Y le empieza a deletrear, así que bonito, pero no es así. Aunque yo creo que Dios puede hablar así y decirle a uno, pero que hasta audiblemente, pero regularmente nos hablan hasta con ejemplos. En una ocasión o varias oportunidades el Señor lo que hace conmigo es que me muestra cosas. Yo veo, por ejemplo, si el Señor lo que quiere decir es te veo exhausto, yo veo a alguien que va corriendo y que ya no aguanta, y entonces yo ordeno el pensamiento y lo pongo en palabras y la confirmación del Señor que es de Él. Pero tenemos que estar perceptivos. Si en el momento de los dones tú estás pensando en los anteojos del gallo, en las botas del gato con botas, en el gorro de Santa Claus, no vas a profetizar. Tú en ese momento, bueno, Señor, aquí están mis, no antenitas de vinil, sino que aquí están mis sentidos. ¿Quieres que profetice? Aquí estoy y atento. Incluso vas a tener que dejar de hacer lo que estás haciendo y enfocarte y como ponerte, así como, a ver, ¿cuántos han estado en una clase de inglés por inmersión? ¿Alguno? Es decir, esas clases de inglés que no te dicen A, E, I, O, U y te llevan letra por letra, sino aquellas donde te meten a conversaciones y estás, y tú, ¿qué dijo? Esas son clases por inmersión, en donde te meten y tú tienes que aprender a escuchar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace uno? A mí ya no me tocó, a mi esposa también juntos nos tocó ahí en unas clases. ¿Qué teníamos que hacer? Nos olvidamos de todo y a leerle los labios al que estaba hablando. Y más o menos le captamos y ya le podíamos responder. Así es en la profecía. Si tú estás pensando, ay, qué bonito el coro, y el hermano que lo canta también, ay, Dios, adiós profecía.
no va a haber profecía, porque no estás perceptivo espiritualmente. Tienes que estar atento a lo que el Señor te está diciendo. ¿Tú has escuchado a alguien que habla muy rápido? ¿Sí? ¿De aquí en México hay algún lugar en donde hablen así rápido que conozcas? ¿Cómo? Veracruz. También en Tabasco. Es difícil, hermano. Sobre todo si uno habla así tranquilo. Cuando oye hablar a esa gente, no sé si tú has escuchado a un cubano. No, los puertorriqueños, hermano, y te tiran pero 20 palabras por segundo. Por deducción les entiende uno. Pero tuvo que poner todos sus sentidos. Así es como hay que estar para percibir lo que Dios quiere decir. Desde ahora en adelante, prepárate para profetizar desde antes. Si tú eres como yo, que yo me desconcentro, ahí donde tú me miras, yo estoy oyendo la conversación que Meli está teniendo con mi esposa. De veras. Y no sé si te habías dado cuenta que estaba hablando la nenita. Yo soy así. Oiga, y no es que sea metido, sino que así soy. Entonces me desconcentro bien rápido. Entonces lo que hago es que me enfoco. Pero como aquí la tengo a la vista ahí. Entonces, no es queja, ¿ok? Solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, perceptivos a la palabra. Esa es la herencia de Imlá. Veamos otro punto. Génesis 24, versículos 16 y 17. Una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha profetizado y quiere profetizar alguna vez? Ponga atención, porque el Señor nos está enseñando, nos está diciendo cómo es. Cuando tú vas a la universidad, tus maestros, como requisito es que ellos ya estén graduados, ¿o no? Los que te enseñan ya se graduaron. Entonces, ¿por qué enseñamos esto? Los enseña alguien que profetiza. Si no, ¿cómo te va a enseñar? Mire, pues para profetizar yo nunca lo he hecho, pero es así, eso no funciona. Entonces, esa es la otra parte. Primero profetizas y después te va a tocar enseñarle a otros cómo ser perceptivos para poder profetizar. Dice, la joven era muy hermosa, está hablando de Rebeca, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo, Eliezer, corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Perdón, hermano, no sé si estoy equivocado. Es que no recuerdo ahorita si esta es no sé si es la esposa de Moisés. Otra vez me confundí. No, ahí es cuando, esa es otra. Entonces mira, ojo con esto, porque aquí está la clave. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente. No fue la fuente a ella. Aquí no es la papa pelada, como dicen algunos. No, yo quiero. ¿Quiere papa? Sí, pero peladas. No, las tiene que pelar, las tiene que freír usted. Aquí es así. Tenemos que ir a la fuente. Pero no solo eso. Aquí dice que bajó a la fuente. Otras versiones dice descendió a la fuente. Descender, de acuerdo al contexto, significa humillarse. Hermano, para profetizar tenemos que ir a la fuente. Y a veces eso representa humillarnos. Es importante que el que profetiza no sea orgulloso, porque si no se hincha, hermano. Si uno se hincha por cositas, a veces está ahí todo hinchado por una camisa que tiene. No digamos porque Dios le hable. Hermano, eso sí sería objeto de hincharse. No bueno, pero ¿ya se imagina? Aquel que allá en mi país de origen, cuando le digo así, país de origen, porque este es mi país ya, ¿verdad? Pero fíjese que allá teníamos la costumbre de niños que cuando llegaba alguien con zapatos nuevos, ¿qué hacen aquí cuando llega alguien con zapatos nuevos?
le ponen, hola Lalito, te bendiga papito. Entonces, ¿qué? A machucarle los, machacalo, no, eso no, a ponerle el pie encima del zapato para ensuciárselo, hermano. Qué maldad, ¿verdad? Hay gente que se ufana por el zapato que compró. Una vez, qué pena lo que va a decir, pero no es nada malo de él. Fuimos con mi hermano allá en Estados Unidos. Él se iba a casar. Y entonces yo no tenía saco. Porque él me dijo, véngase, aquí vamos a comprar. Y entonces me llevó a un lugar, me dijo, yo lo voy a invitar. Y entonces, búsquese algo de tanto, me dijo. Pero yo todavía iba con mis quetzales, ¿verdad? Mis pesitos en la cabeza y veía dólares. Dije, oh, santo, con eso compro no sé cuántos en Guatemala. Calculaba el precio, cuánto dinero tengo, ¿verdad? Así era yo. Y entonces llegamos al lugar de los sacos. Cuando voy viendo, santo Dios, literalmente todo lo que me dio, por media manga el saco iba a pagar. Y entonces vengo y le digo yo, no habrán en oferta aquí, tal vez me llevo unos 3, le dije. Entonces me dijo, venga, se lo voy a llevar, me dijo. Y me llevó. Creo que le ponen esa cosa de sale, ¿verdad? Entonces vi esos rotulitos rojos que le llaman la atención a muchos, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Y me voy a meter, ¿verdad? Y entonces ahí, pero ya no habían de diferentes tallas, sino solo modelos únicos, ¿verdad? Y empiezo, hermano, los primeros 2 que me probé me quedaron, pero calidad. Hoy ya no me quedan, pero en ese entonces me quedaron bonitos, hermano. Me los compré y me sobró todavía para comprar una pizza. No, fue una buena inversión. Y entonces agarro los sacos, los meto en la bolsa y me voy a la casa. Y cuando estamos en una reunión en la casa, me dicen mis hermanas, ahí tenemos una expresión de ¿verdad? Cuando es una cuestión de asombro, y compraste sacos. Te leo yo, y no 1, 2, y me sobró porque lo compré en oferta. Y mi hermano me pega un codazo, eso no se dice. Ve, dije yo, ¿y por qué no? Le dije, si yo ya compro en la paca, le dije. ¿Sabe qué es eso, no? En un bazar. Hay gente que no le gusta, pero bueno, esa es cosa de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, lo que nos ponemos orgullosos por lo que usamos o por el color de piel que tenemos, pero en realidad hay cosas que sí dan para que uno se hinche, y esas cosas son las espirituales. Eso sí pega, hermano, porque imagínense que a uno lo usa el Señor para predicar y que haya gente que admire eso en uno. Si uno no tiene los pies en la tierra, después anda puro pavo real ahí, luciéndose, y no es de uno, es del Señor. Y usted que no le dan el púlpito, pero profetiza. Ya los hermanos saben, ay, qué bueno, hoy la profecía está garantizada porque ya había la hermanita que profetiza, ahí está sentada hasta adelante, y es la instrucción que el pastor ha dado, seguro ya le dio palabra. Entonces le hacen fama. Por eso tiene que cuidarse, tiene que descender a la fuente a traer la palabra, pero tiene que humillarse para eso. Amén. Veamos otra. Santo Dios, este tiempo aquí no perdona. Voy a ir más rápido. Génesis 29, versículos 20 al 21. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Se acuerda usted cuando leímos lo que significaba Imla? Que decía tiempo cumplido. Sí, o algo así decía, ¿verdad? Pues esta palabra, mi tiempo se ha cumplido, lo que quiere decir es estoy lleno. Entonces, ¿por qué decía él que estaba lleno? Porque ya había servido 7 años por amor. Entonces, hermano, una característica del que está lleno es que sirve por amor. Por eso está lleno. Dice que le parecieron unos días.
No decía, ay Dios, o sea que el domingo me toca servir y hay que estar a las 8 ahí. De veras que, ¿por qué no le decimos al pastor que cambie la hora? No, sirves por amor. Yo te he dicho que a veces nos tocaba a nosotros cafetería allá en Ebenezer, en Guatemala. Nos tocaba cafetería en el desayuno. Hermano, a las 4 de la mañana ya teníamos que tener café nosotros. Porque si algo son buenos los hermanos para tomar es café. Y ahí estaban, hermano, esperando el café. Y algunos alegaban, ¿te acuerdas, mami? Que alegaban cuando las 4:05, hermanos, no hay café todavía. Y nosotros, ay hermano, perdón, es que vino tarde el azúcar. Siempre a esa hora faltaba alguien, hermano, indispensable. Pero cuando te toque servir, hazlo por amor. Te toca desvelarte, hazlo por amor. Y eso va a hacer que estés lleno y listo. Amén. Es importante que nosotros sirvamos por amor. Ese es un engendramiento de Imla para que profeticemos. Este está bueno, todos, pero mira, Éxodo capítulo 2, versículo 16. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Este era el suegro de Moisés, ¿verdad? Iba a ser, mejor dicho, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Te voy a leer este texto en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que iban a ese pozo a buscar agua para llenar los bebederos de las ovejas de su papá. Ok, aquí hay 2 cosas importantes. Primera, para llenar los bebederos, ellas tenían que pastorear ovejas que no eran de ellas, eran de su papá. A veces yo pastoreo ovejas que no son mías, pero a la gente le puede parecer que sí son ovejas mías. Y a veces decimos, ustedes son las ovejas que el Señor me confió. Vaya pues, solo voy a utilizar este texto para una enseñanza. El pastor en esta casa soy yo, pero tú cumples funciones pastorales. ¿Cómo, hermano? Siendo una oveja con campana. A las ovejas con campana las ponen a dirigir el rebaño. Entonces el pastor se dirige a la oveja con campana y le da instrucciones. Y es ella la que las ejecuta y ahí vienen las demás. Cuando una oveja no ejecuta funciones de pastoreo, cuando hace lo que se le da la gana y tiene campana. ¿Por qué? Porque desvía al pueblo. ¿Cómo? Dispersan. Cuando dice la Biblia, las ovejas oyen mi voz y me siguen, es una voz, pero las que ayudan a dispersar esa voz son las ovejas con campana. Hay ovejitas que siguen a la campana, empiezan a movilizarse y ahí van detrás, ¿verdad?, del que tiene campana. Por eso, hermanos, es que cuando hay divisiones en las iglesias, regularmente los que dividen son las ovejas con campana, porque la gente ya lo sigue. Y digo yo, en lugar de eso, si querían pastorear, ¿por qué no se dejaron enviar? Se hubieran dejado preparar y dejarse enviar, porque si no, no se convierten en pastores, se convierten en ladrones, y ese es un riesgo. Entonces, para nosotros recibir esta herencia de Imla, tenemos que aprender a pastorear ovejas que no son nuestras. No sé, aquí por ejemplo hay gente que dice, no, el pastor es el que visita, el pastor es el que ora, el pastor es el que hace, y solo él no puede. Hermanos, nosotros somos un pueblo pequeño y créeme, hay momentos que yo no puedo. Hay hermanos que yo llamo, hermana o hermano, ¿será que usted podría hacer esto? La semana pasada me pasó que andaba todo herido, la semana antepasada creo que fue, herido de una rodilla. Llame, hermano Roberto, usted podría hacer el favor de ir a abrir la iglesia. De verdad no podía, hermano. Mi familia es testigo, así tenía el pie en la casa, no lo podía doblar, hermano, ya, y no tiene carro. Sí, trate de subirse a su vehículo sin doblar la rodilla, no puede. Se tiene que sentar y la rodilla se hace así, porque
Y entonces trataba, hermano. En una ocasión me subí, lloré en el carro, hermano, porque no me podía bajar. Doblé el pie y después lo tenía que doblar para bajarlo. Entonces, yo necesité de esas ovejas con campana. A hermana, bueno, a varios, a hermana Rosa, la llamé un día: hermana, mire, hay una hermanita que necesita que la visitemos en Pacalá, pero yo no puedo. Y ahí va la hermana, ¿verdad? Y así toca. Y eso que somos una iglesia pequeña que está empezando. Ahora imagínense una iglesia grande. Por ejemplo, yo serví allá de donde yo vengo. Yo serví en varios departamentos y uno de esos era visitación. ¿Saben en realidad lo que hacíamos? Funciones pastorales. Una función del apóstol, del pastor, la hacíamos nosotros. De nosotros, no es que dijéramos: ay, el pastor no visita. No, sí, a través de nosotros visitaba a las ovejas. Entonces, cuando visites a una oveja, cuidado, y vas a aceptar que la persona que estás visitando te diga: ay, para más usted me visita porque el pastor no visita. No dejes que te envenenen. Tú lo que tienes que decir: no, si yo vengo en representación de él. Es que, hermano, que lo envenenen a uno es bien fácil. Eso hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, mira, te puse esta versión porque dice: iban a ese pozo a buscar agua. Una de las cosas que hace el que profetiza es que se vuelve un buscador del rema, buscador del mensaje. Ahí está: Señor, yo quiero profetizar, voy a leer la palabra, porque de repente aquí me vas a dar la palabra. Voy a orar, voy a no sé, y empieza a buscar. Cuando siente está profetizando. Pero si tú no buscas, por más que le digas a qué Señor quiero profetizar, ¿y de qué fuente, de qué lugar te vas a sacar para poder dar? No puedes. Si tú quieres profetizar y sabes que tenemos doctrina los lunes y no vienes, no estás buscando agua. Tienes que acercarte a la fuente y buscarla tú. Mira, por ejemplo, los animalitos, los pichoncitos, las aves pequeñitas, ¿cómo comen? ¿Cómo hacen el pico? Solo esperar. Ahí no sé si viste un video ahí que me hubiera gustado pasártelo, pero sacan un pajarito que ya está grande y hay una lombriz y el pajarito con la boca abierta así, y pega en el suelo con la boca abierta y dice: cuando ya estás grande pero no sabes cómo trabajar. O sea, es alguien dependiente a su papá todavía. Solo piensa que así le van a entrar a la boca los gusanitos. Y no es así. En la iglesia también es así. Al principio se te alimenta, se te da en la boca la comida, pero hay un momento que tú tienes que ir a cazar tu presa, tienes que ir a buscar el alimento. Tú ya no puedes decir: es que yo siento como que Señor no me habla. No, ve a buscar, busca. Fíjate que a veces enseñamos de aquí y para algunos es pan, pero para otros es trigo lo que estamos dando, porque ya hay gente que puede preparar del trigo su pan, porque es gente a la que el Señor ya le va a estar delegando funciones para compartir. Tú quieres profetizar, sal y busca la profecía. Amén. ¿Me dejas esta nada más? Y te dejo adelante. Esta nada más. Tengo otras, pero dejémoslo aquí. Déjame ver si hay otras para ver de cuál priorizamos. Vamos a ver. Segundo libro del 4 al 6. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti. El profeta le está hablando a esta mujer. Y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija.
Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. ¿Qué significa esto? Que para ser llenos tenemos que ser obedientes a los ministros. Dios nos da ministros para que nos cuiden, para que nos guíen. Pero si el ministro me dice algo y yo no sigo la instrucción, esa función no la puede cumplir en mí. Yo le contaba a una hermana, a unos hermanos, que hace un tiempo a mí me llamaron, un hermanito me llamó para pedir un consejo. Y nos reunimos con el hermano. Y entonces cuando llegó el momento, yo di mi consejo. Y el hermano, llegó a la hermana, no voy a decir qué era, me dijo: no, mire hermano, pero es que la verdad yo lo que voy a hacer es esto. Totalmente contrario. Y le decía a las hermanas con las que estaba, o a los hermanos con los que estaba platicando, le decía: en un momento el Señor me habló y me dijo: ya no insistas, solo ora y termina la charla. ¿Sabe por qué? Sentí que el Señor se enojó, porque el Señor le estaba dando un consejo y no lo quiso escuchar. Y entonces el Señor dijo: ya no lo aconsejes, ya no. Es importante la obediencia. Si tú tienes un ministro que el Señor te ha puesto, yo sé que sí, soy yo, pero también está el apóstol. Para mí el apóstol es mi pastor. Imagínate que el apóstol me enseña a mí y me dice: cuidado. No me lo dice solo a mí, pues se lo dice a todos los pastores: cuidado y ponen una iglesia cerca de otro Benecer. Ah, no, pero yo a la par quiero estar del otro hermano. Eso es ser desobediente. Y hay muchos así, hermano. Y da tristeza porque lo ha dicho el apóstol una y otra vez. Lo que pasa es que el apóstol es muy amoroso. El apóstol no dice: si no lo hacen, los voy a sacar. Él no dice así. Él da la instrucción en amor. Pero al que ama y es obediente, hermano, con amor le pueden hablar, pero uno dice: no, esto es ley. Si él lo dijo, se hace. ¿Sabe que, por ejemplo, allá, ¿cómo se llama? ¿Donde tú vives? ¿Cómo se llama? Por la Primavera está la otra iglesia Benecer. Y en algún momento yo analicé, cuando estábamos viendo si nos salíamos de la iglesia donde estábamos, que nos íbamos a trasladar justo antes de venirnos para acá, y yo pensé, porque alguien ya me lo había dicho: ahí en la galera que está enfrente de la casa habilitamos, y ahí, ¿verdad? Pero ahí nos quedaba a menos de 2 kilómetros la iglesia. Y yo pensé: yo le voy a preguntar al pastor y le voy a decir: hermano, tenemos una emergencia, no va a ser para siempre, pero necesitamos movernos para acá. Y yo sé que él me ha dicho: pastor, adelante, nos llevamos bien, gracias a Dios. Pero nunca pensé yo: pues me le pongo ahí que mire el que hace. Todos modos todos, ¿verdad? No, obediencia. Vas a profetizar y se te acerca el hermano, un hermano, y te dice: hermano, baje la... a mí el Señor me dio la palabra y yo la voy a dar. No es así. Obediencia. En la obediencia está el éxito, el secreto. Amén. Y hay otras cosas, solo te las digo para que las tengas. Para poder estar lleno no hay que estar amargado. Para estar lleno no hay que ser extraño. No hay que tener malas costumbres. Entonces, el Señor quiere llenarnos como una herencia, como un engendramiento de Imlá hacia su hijo, a Micaías. Pero necesitamos tener estas actitudes para ser llenos. Yo he anhelado con todo mi corazón que toda la iglesia profetice, pero entiendo que es a través de la enseñanza que el Señor va a ir habilitando a la gente, nos va a ir habilitando. Si tú deseas profetizar, toma nota y empieza a hacer lo que el Señor te está enseñando, y vas a ver que en el menor tiempo posible, cuando sientas, vas a estar profetizando. Ponte de pie, por favor, déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por tu revelación,
Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por dejarnos ejemplos prácticos, por mostrarnos con tanta claridad las Escrituras y por darnos enseñanzas a través de la vida de otros. Por favor, que tu revelación venga sobre nuestra vida en forma de conocimiento práctico, que podamos llevar a la práctica cada cosa que conocemos, y que llegado el momento podamos ser llenos para profetizar, para fungir en lo profético. Señor, por favor, habilita vasos. Señor, llena vasos. Todos los que estamos en este lugar somos vasos dispuestos para que tú nos uses. Cuando llegue el momento, úsanos, Señor. Señor, nos vamos a preparar de día, de noche. Aún mientras durmamos vamos a estar pensando en el deseo que tenemos de servirte a través de la profecía. Úsanos para edificar a nuestros hermanos. Señor, cumple tu palabra sobre esta casa y haz que esta casa sea una casa de fluir profético. Muévete en medio de nosotros en una manera natural, mostrando tus sobrenaturalidades. Haz que en el ejercicio, en la práctica del don, podamos encontrar la factibilidad de lo que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús, llénanos de fe para creer que este don deseas ponerlo en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo acomodamiento, abre nuestros ojos, ayúdanos a descender a la fuente, enséñanos a buscar la fuente. Haznos pastores de ovejas que no son propias, pero que tú nos llamaste a pastorearlas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Te bendecimos.